2.000 millones de años. Ahí tenemos una foto donde podemos ver un microfósil, ¿sí?, que es similar a una alga verde actual, y este se encontró en Australia. Son los primeros eucariontes que se encontraron. Bien. Esta señora, que se llama Lynn Margulis, plantea dos hipótesis de cómo surge las células eucariotas, que es la teoría de la endosimbiosis. En esta diapositiva, lo que podemos ver que a partir de esa oxigenación que ocurrió hace 2.500 millones de años, junto con la formación de la capa de ozono, permitió el crecimiento y la diversificación de diferentes, ¿sí?, eucariotas pluricelulares. Según Margulis, lo que sería la célula eucariota actual, moderna, ¿sí?, es una químera. Químera es una mezcla de genes que tienen tanto, que provienen genes de bacterias como de arqueas, ¿sí? Como que la eucariota actual es una mezcla de bacterias y arqueas. Ella habla acá, bueno, les muestro otra foto de eucariotas que se encontraron, que es la que vimos recién, y de fauna ediácara, que son los primeros organismos multicelulares que se encontraron hace 600 millones de años, ¿sí? Son el antepasado de las algas, de plantas, que son las imágenes que están abajo. Bien, entonces Margulis plantea dos hipótesis, como les decía recién, del origen de las eucariotas. La primera hipótesis es que la línea con núcleo, o sea, como que una célula con núcleo, provino de un arquea. Entonces el arquea aporta el núcleo. Posteriormente, por endosimbiosis, una bacteria, que sería el número 2, una bacteria aporta a esa célula una mitocondria. Se dice que es una alfa-proteobacteria, que ya después lo vamos a ver en la clasificación. Y más tarde, otra bacteria, que es una cianobacteria, aporta el cloroplasto. Esto es dependiendo si es una célula animal o vegetal. O sea, en este caso sería, aporta el cloroplasto para la célula vegetal. Posteriormente, bueno, dando lugar a las plantas. Entonces, fíjense los numeritos. Es como que la primera hipótesis que menciona Margulis es que había un microorganismo, una arquea, que aportaba el núcleo, y a partir de esa arquea con núcleo se le fue incorporando una mitocondria, que esa mitocondria provenía de una alfa-proteobacteria, y aquellas células que eran vegetales, que iban a ser vegetales, células vegetales eucariotas, se les incorporaba un cloroplasto que provenía de la cianobacteria. Esa es la primera teoría de Margulis. Fíjense, por eso dice Margulis que la eucariota es una químera entre arqueas y bacterias. Otra hipótesis que también plantea ella es la hipótesis del hidrógeno. La hipótesis del hidrógeno es que el antepasado bacteriano de la mitocondria fue incorporado por endosimbiosis en una especie de arquea. Entonces tenemos una mitocondria que es incorporado en un arquea. Y el núcleo se desarrolla posteriormente, porque antes en la hipótesis 1 decía que ya había un arquea con un núcleo y ahí se iba incorporando una mitocondria y el cloroplasto. En esta hipótesis lo que dice es que hay una bacteria que es portadora de la mitocondria en un arquea y que posteriormente se forma el núcleo, ¿sí?, que sería el número 2. Luego, un antepasado de las cianobacterias aportan el cloroplasto para aquellas células eucariontes de plantas. Esto es lo que dice Margulis en general en las dos hipótesis. Fíjense lo que les decía recién, que dice que
la eucariota sería la mezcla entre bacterias y arqueas. La diferencia entre las dos hipótesis es cómo se van incorporando las mitocondrias, el cloroplasto y cuándo se forma el núcleo. ¿Sí? Bien, las pruebas de la teoría del endosimbiótica están relacionadas con, bueno, con que se observó que las mitocondrias y cloroplastos poseen ribosomas de tipo procariótico, ¿sí? Incluida una molécula de ARN ribosómico. Ese ribosoma tipo procariótico es el 70S, que es lo que Paola les explicaba. El ARN ribosómico 16S de las mitocondrias y los cloroplastos es característico de las bacterias. Esto es lo que les decía recién, que las alfa-protobacterias sería el antecesor, o sea, es el que va a brindar, el que brindó, digamos, la mitocondria, el que aportó la mitocondria, y las cianobacterias el que aporta los cloroplastos. Los mismos antibióticos que inhiben a estos orgánulos inhiben a las bacterias, y tanto las mitocondrias como los cloroplastos contienen un ADN circular y cerrado, ¿sí? Igual que las bacterias. Esto a modo para recordar que las bacterias y las eucariotas tienen presencia de lípidos en las membranas unidos por enlaces éster. En cambio, las arqueas tienen enlace éter. Arquea y eucarias comparten algunas características moleculares, tanto en lo que es la transcripción como en la transducción. En cuanto a paredes celulares, las bacterias están formadas en la pared por peptidoglicanos y recuerden que arqueas y eucarias no tienen pared, carecen de peptidoglicano. En cuanto a la ARN polimerasas, contiene un único tipo con estructuras cuaternarias, las bacterias, y las arqueas sí son más complejas y son más similares, lo que es el ARN polimerasa, a las del eucariota. ¿Cómo se presenta toda esta historia evolutiva que les he ido contando? Desde surgen las bacterias, las arqueas y después las eucariotas, a partir de árboles filogenéticos. Uno de los primeros que intentó representar la historia evolutiva fue Ernesto Haeckel en 1866. Y ahí fíjense cómo él hace un árbol filogenético en donde menciona que hay moneras, que serían las bacterias, que hay protistas, que serían las algas y los protozoos, ¿sí? Y que o sea, fíjense, al final del árbol filogenético tendríamos como que los clasifica en plantas, protistas y animales. Esos son los primeros intentos de representar la historia evolutiva. Luego vino Whittaker en 1967 y comienzan a hablar de reinos, ¿sí? Y él menciona que los seres vivos se clasifican en 5 reinos, ¿sí? Monera, protista, reino animal, reino vegetal y reino fungi. Y recién en 1970, bueno, Carlos Woese en 1990, entre 1970 y 1990, Carl Woese comienza a hacer análisis moleculares, análisis a nivel de ARN. Y él empieza a comparar las secuencias de las moléculas de ARN ribosómica, de la subunidad pequeña, de muchos microorganismos. Evalúa secuencias infinitas de todos los microorganismos que iba aislando y los va secuenciando, y lo que hacía Carl Woese es ver cómo era la estructura de este ARN ribosómico de la subunidad pequeña, los SSU que se llaman ARN ribosómico. Y observa que la secuencia de los procariotas metanógenos, que ya los vamos a ver, eran muy diferentes a las bacterias, porque antes colocaban a estas procariotas metanógenas junto con las bacterias, pero él ve que a nivel molecular, a nivel de secuencia de las moléculas,
ve que hay diferencias. Entonces las divide, ¿sí? Y él lo que plantea es que no plantea los 5 reinos, ¿sí? Sino él plantea que los seres vivos se dividen en 3 dominios, que sería arquea, bacterias y el dominio eucaria. ¿Sí? Esto es lo que les venía contando, que Woz demostró que el análisis de las secuencias es una herramienta eficaz para la clasificación evolutiva de los microorganismos, y esto es lo que Woz explica, menciona cómo están clasificados los seres vivos. Tenemos entonces el dominio bacteria, que sería el marrón, el dominio arquea con un color lila, y el dominio eucaria, ¿sí? Que son todas las eucariotas. Los tres, fíjense que los tres parten de lo que es el LUCA, del primer microorganismo o antecesor de común que tienen estos 3 dominios. Entonces, nosotros, a partir de lo que Woz explicó, y esto va cambiando, eso es lo que quiero que les vaya quedando claro, que nosotros les podemos dar una clasificación este año de los microorganismos, como son los órdenes, las familias, el dominio, y esto puede cambiar el año que viene. Entonces, lo que yo hago todos los años es actualizar y fijarme, porque la clasificación y las herramientas moleculares, todo van evolucionando y van mejorando, y aparecen análisis nuevos moleculares, entonces los van reclasificando. No es algo estático, no es algo que nosotros les puedo decir que es así la clasificación, sino que esto va cambiando. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Cris. Bien, perdón, es que me llegaba un mensaje y digo, no sabía si estaba. Bueno, entonces vamos a ver las arqueas primero. Bien, las arqueas, sí, es lo que está con lila. Ese es el dominio arqueas. El dominio arqueas está formado por 7 filos, ¿sí? Principales, de los cuales 5 contienen especies descritas a partir de cepas cultivadas. Esto de cepas cultivadas es que no todos los microorganismos se pueden cultivar en laboratorio. A veces pueden aislarse o detectarse solamente por técnicas moleculares y no se pueden hacer crecer en el laboratorio. La mayoría de las especies descritas de arquea pertenecen a 2 filos. O sea, los filos más importantes de arquea son las crenarquiotas y las eurarquiotas. Hay otros filos que se llaman nanoarquiotas, coroarquiotas y tamoarquiotas, pero los que son más abundantes, que tienen mayor cantidad de especies, es crenarquiota y eurarquiota. Bien, este es un árbol filogenético detallado del dominio arquea, ¿sí? Ahí les puse con la flechita los que tienen mayor cantidad de especies, entonces la eurarquiota y los crenarquiotas. En general, ¿cuáles son los rasgos comunes que comparten las arqueas? Primero, que tienen lípidos con enlace éter. Recuerden que las bacterias y las eucariotas tienen ésteres. Ausencia de peptidolicanos en la pared celular. Tiene una amplia variedad de tipos de pared celular, pueden ser polisacáridos, proteínas, glicoproteínas. Presencia de ARN polimerasas de estructuras complejas. Y si son complejas, están más relacionados con lo que son los eucariotas. Pero son arqueas, es otro dominio. O sea, tenemos, recuerden, dominio arquea, eucaria y bacteria. Las arqueas se tiñen como gram negativas, que eso ya lo van a ver en la práctica, y no son patógenas. ¿Tienen una importancia biotecnológica las arqueas? Sí, se las utiliza para la producción de biogás, ¿sí? Producción de metano, para depurar aguas residuales, y en la biotecnología se las utiliza como enzimas, aquellas que son arqueas extremófilas, se aíslan las enzimas que ellas producen y se las utiliza en lo que es tecnologías
Profe, ¿qué significa que no sean patógenas? Que no sean patógenas para el ser humano, significa eso. O sea, que yo las puedo utilizar y no me van a producir ningún metabolito que me pueda afectar la salud humana. Entonces, Bien. por eso yo las puedo utilizar en la tecnología, en lo que es biotecnología. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo con levaduras que son biocontroladoras, entonces, y son levaduras que yo voy a colocar en una uva para exportación, porque son levaduras que matan hongo. Son levaduras buenas, benéficas, pero yo tengo que ver si esas levaduras son patógenas para el ser humano o no, porque por un lado me puede estar matando un hongo y va a ser algo beneficioso para la exportación de uva, pero por el otro lado me puede estar provocando enfermedades, porque hay levaduras que son patógenas, entonces me pueden estar provocando enfermedades en el ser humano. Entonces es importante siempre saber si el microorganismo con el que yo trabajo es patógeno o no. Lo que está citado, y he buscado en bibliografía, que las arqueas no son patógenas. Entonces se podrían utilizar sobre un sustrato que después uno va a consumir, o en este caso para producción de biogás, y si yo lo utilizo para la producción de biogás en esos tanques que se usan para producir el biogás, y si hay alguien alrededor, eso no va a afectar la salud de las personas porque no son patógenos. Es muy importante. Tampoco causan, perdón, tampoco causan enfermedad en plantas ni animales, no causan enfermedad ni a ningún ser superior, digamos, ni en las personas ni en las plantas y animales. Al contrario, son benéficas. Ahora vamos a ver que en el cuerpo humano encontramos arqueas. Y ahora les muestro unas imágenes. Entonces, las arqueas las tienen que relacionar más con esto, con estas importancias biotecnológicas, ¿sí? Se utilizan para la producción de biogás, que es el metano, que depuran aguas, o sea, decontaminan agua, o sea, aguas contaminadas las transforman en aguas limpias. En biotecnología, en la parte de análisis moleculares, se utilizan enzimas que son termorresistentes, ¿sí? Y son aisladas de arqueas. Entonces, bueno, les dije recién que el filo Euryarchaeota es uno de los más representativos de las arqueas, y en este filo encontramos arqueas metanógenas, arqueas halófitas. ¿Saben lo que son arqueas halófitas? ¿Halófitas? ¿Saben lo que es la palabra halófitas? ¿Resistentes a qué halo? ¿Qué sería halófitas? Las plantas halófitas, ¿han escuchado plantas halófitas? Ahí Andrés contestó que crecen en sal. No puedo ver la pantalla, no puedo ver la pantalla, así que son resistentes a la sal. Bien. Sí. En este filo también tenemos arqueas acidófilas, arqueas hipertermófilas, otras arqueas que carecen de pared, hay otras arqueas que son productoras de metano y son hipertermófilas, o sea que tienen dos capacidades. Fíjense qué variado que es el filo Euryarchaeota, de arqueas que producen metano, que son resistentes a la sal, que son resistentes a condiciones extremas de acidez, a altas temperaturas. Bien, acá en esta imagen les señalo aquellas arqueas que están relacionadas con la producción de metano, ¿sí? Que serían, los géneros principales serían Metanobacterium, Metanocaldococcus y Metanosarcina. Están marcados con rojo. Acá hay unas imágenes de arqueas productoras de metano, ¿sí? Ahí vemos la Metanobebribacter, bueno, metanosarcinas. Acá hay otra, dentro de este filo encontramos arqueas que pueden fijar el nitrógeno. O sea que el nitrógeno atmosférico lo transforman en amoníaco. Y son de vida libre. Que sean de vida libre un microorganismo significa que no forman nódulos, que ya lo van a ver más adelante, para fijar el nitrógeno. Ellas simplemente pueden fijar el nitrógeno y transformarlo en amoníaco sin la formación de nódulos.
en las plantas, por ejemplo. La composición química de las paredes, como les dije recién, de las arqueas metanógenas, es variada. Puede estar formada por la pseudomoreína, en el caso de la Metanobacterium, o por proteínas, por metanocondroitina, por glicoproteína, por la capa S. Y es muy variada. Les puse la reacción porque cómo es que producen metano. Ellos, las arqueas, a partir del dióxido de carbono, pueden producir metano. Y solamente a partir del dióxido de carbono, no, pueden usar otros sustratos también para producir metano, ¿sí? Sustratos metilados, que se llaman, o sustratos acetótrofos, o sea, que sería el acetato, el piruvato, y en cuestiones de sustratos metilados sería el metanol, metilamina. Entonces tienen diferentes sustratos para producir, ellas pueden producir metano a partir de diferentes sustratos, ¿sí? Entonces del dióxido de carbono, de las fuentes carbonadas, de sustratos metilados, sustratos acetótrofos, que sería el acetato. ¿Dónde las encontramos a las arqueas metanógenas? En lugares donde no hay oxígeno, sedimentos anóxicos, por ejemplo, en los pantanos, en los mares, en el tracto digestivo animal, que es un lugar donde no hay oxígeno, ¿sí? O hay baja concentración de oxígeno, ¿sí? Rumiantes en el ciego de animales, en el intestino de animales, en el intestino posterior de los insectos, en las fuentes, en las chimeneas hidrotermales, se han encontrado arqueas, en artificiales de biodegradación, estos digestores de aguas residuales, y en endosimbiosis con protozoa. Acá hay algunas imágenes que fui buscando información, me llamó la atención que habían diferentes especies de arqueas en el ser humano, en el cuerpo humano. Ya desde la boca han aislado arqueas. Ahí están las especies que se han encontrado, en mayor proporción en la boca se ha encontrado Metanovibracter oralis. Después, en lo que es el intestino, se han encontrado metanógenas, o sea, productoras de metano, y también se han encontrado arqueas halófitas, y otras, las crenarquiotas y las traumarquiotas, que son aquellos filos que eran menos diversos y que que estaban compuestos por menos especies. Acá podemos ver en estas termitas que en el interior de las termitas también podemos encontrar arqueas, en el rumen, ¿sí? De la vaca, en las chimeneas, como les dije recién. Acá tienen una imagen de una planta productora de metano. ¿Sí? En estas plantas lo que hacen es transformar la materia orgánica de residuos, por ejemplo, puede ser de excreciones de ganado, eso lo transforman junto con, o sea, lo que hace la arquea es transformar ese residuo en metano. Y así instalan lo que son las plantas productoras de metano. Ahí hay una imagen de cómo se produce el metano, ¿sí? Excrementos de animales y restos de animales se mezclan con agua en un biodigestor. Ese biodigestor puede tener naturalmente arqueas o uno puede inocularle arqueas en cultivos puros, que vienen arqueas comerciales que se utilizan para estos digestor. Y después lo que hace las arqueas es transformar ese desecho que proviene de las vacas o de los animales en metano, y además pueden sacar fertilizantes, o sea, tienen doble producto. Producen a partir de esta reacción, producen metano y lo que sobra sirve para fertilizante. Ahí tienen otra imagen que me pareció que estaba más completa, que se hace con el metano. El metano se utiliza para producir energía térmica, ¿sí? para lo que es calentar, y energía eléctrica.
Y el resto, como decía, también se utiliza para la aplicación como biofertilizante. En Argentina hay empresas que se dedican a la producción de metano. Encontré que en Córdoba está la primera planta productora de metano que se llama Arquea, la planta, y produce biogás. Y en Argentina en total hay 105 instalaciones de biogás. Y esto lo tomé hace 2 años, así que tal vez ha aumentado la cantidad de instalaciones. Esto es una forma casera de producir biogás. No usan estos tanques que les mostraba recién, sino como unas bolsas, donde ahí colocan los desechos, excreciones de animales, y esa combustión produce el metano, que eso después se acumula en un lugar y lo pueden distribuir después al metano. Y lo utilizan para calentar o para cuestiones eléctricas. O sea, lo transforman. Bueno, después les dije que en las Euryarchaeotas, que era el otro filo que también era predominante, están arqueas que están relacionadas con la sal, o sea, pueden vivir en lugares donde hay alta concentración de sal, que son las Halobacterium y las Halococcus. Fíjense cómo empiezan con halo, que significa que es de sal. Acá hay algunas imágenes de halófitas, ¿sí? De arqueas halófitas que pueden vivir en lugares con altas concentraciones de sal. Otra imagen de la Halobacterium salinarum, que también son arqueas que viven en altas, son halófitas. Dentro de lo que son las Crenarchaeotas, que era un género, un filo que no era tan abundante, ¿sí? Bueno, o sea, que era uno de los más abundantes, pero el que es más abundante es la Euryarchaeota. Acá encontramos varias arqueas, pero una de las que me pareció más interesante es la Sulfolobus acidocaldarus, que es productora de auxina. Estas arqueas se utilizan como promotoras de crecimiento en las plantas, porque producen esta hormona, que son las auxinas, que permiten aumentar la biomasa vegetal. Y dentro de Crenarchaeota hay termófilos, que es uno de los más conocidos, el Pyrolobus fumari, y que su temperatura óptima de crecimiento es a 120 grados. Fíjense que tenemos halófitas y tenemos también termófilas, o sea que resisten altas concentraciones altas temperaturas. Dentro del filo Taumarchaeota me pareció interesante estos géneros de arquea, que son estos géneros que sería la Nitrosopumilus, Nitrosophaera, Nitrosocaldus, que son todas oxidadoras del amoníaco, o sea, transforman el amoníaco. Lo que puede producir es que disminuya el crecimiento de las plantas. Si están estas bacterias arqueas presentes en el suelo, pueden transformar el amoníaco y disminuye la disponibilidad de nitrógeno para la planta. O sea, como que serían negativas. Es importante que recuerden que las arqueas, como dijimos, son resistentes a altas temperaturas o altas concentraciones de sal, y son productoras de metanos, todo en ambientes muy de estrés. Y esto, las arqueas pueden estar y pueden crecer en estos medios gracias a que tienen enlaces éter, que estos enlaces éter les confiere una resistencia a la monocapa y lo que le permite a las arqueas soportar ambientes extremos. Hay una nueva, como les dije al principio, esto va cambiando. La nueva clasificación que salió el año pasado de arqueas, hay algunas diferencias con respecto a lo que yo les dije, solamente se las nombro. Nosotros vamos a seguir con
con la tradicional porque esta es reciente, desde el año pasado, entonces nosotros vamos a ir con la clasificación que es la que está en el BROC, ¿sí? En el libro de microbiología que lo tienen cargado en la página. A modo de información, esto ha cambiado y se ha reclasificado en 4 superfilos que le llama. Uno es el DPANN, otro es el TAC, el ASGAR y el Uriarchioto. Esto es un reagrupamiento porque han habido nuevos estudios moleculares a nivel de ADN, de ARN, más de ARN. Hay nuevos estudios donde los han reclasificado este autor que se llama Juan, que es de, estos son de, creo que es de China. Así que bueno, eso a modo de información. Y acá terminaríamos con lo que son las arqueas. Cristi, ¿Sí? ¿querés que, no sé si los chicos quieren hacer un recreo para empezar con bacterias? Sí. Un recreito cortito, si quieren, para... Bueno, profe. Ahí habían hecho una pregunta, Cristi, en el chat. Sí, sí. ¿Sería la última o ahí para arriba? A ver. No, para arriba era cuando se cortó la comunicación. Sí, tenés que, en las arqueas que fijan nitrógeno, si hay arqueas que fijan nitrógeno, y son usadas para formar nitratos. Sí, pueden ser formadas para formar nitratos, sí. Eso ya lo vamos a ver ahora en bacterias. Si las arqueas o cualquier microorganismo forman nitrato, el nitrato es benéfico para las plantas. Lo complicado es cuando los microorganismos forman o producen nitrito. El nitrito es tóxico para las plantas. Sí, en este caso hay arqueas que pueden usar el nitrógeno, lo transforman en nitrato y el nitrato es asimilable por la planta. Ya vamos a ver en bacterias que hay bacterias que producen nitratos, pero hay otras que producen nitrito. Y esos son tóxicos para la planta. Profe, el contenido de la Sí. unidad 2 todavía no lo suben. Ahora ya lo tengo, ahora lo subo. Sí, ahora termino la clase y lo subo. Claro, lo subimos una vez que ya damos la clase y subimos los contenidos. Sí, ya lo subo. ¿Alguna duda más? No, profe, yo no. Cristi, ahí volvieron a escribir en el chat, ¿lo estás leyendo? Sí. Una mezcla que produce amonio y las que producen nitrato a partir de amoníaco, ¿no sería una buena forma? Sí, exactamente. Todo lo que produzca nitrato, aquellos microorganismos que produzcan nitrato son buenos para la agricultura. El problema son los que producen nitrito, terminación ito. Recuerden eso, que son los tóxicos. O sea, la planta va a reducir su crecimiento vegetal, las raíces se van a atrofiar. Entonces, siempre cuando busquen un microorganismo, si tienen que buscar un microorganismo para utilizarlo en agricultura, fíjense si produce nitrato. Las mezclas de microorganismos son buenas, se pueden mezclar arqueas con bacterias, con hongos, ¿sí? Ya vamos a ver que hay muchos microorganismos que son benéficos para la agricultura o para diferentes usos. ¿Algo más? Bueno, si quieren ahora hacemos un recreíto, son las 9:24. ¿Cuánto? ¿De 10 minutos, Cristi? Sí, ¿5? Sí, no sé qué les parece. Bacterias nos queda, es largo bacteria. 9:35 volvemos. Sí, me parece bien 9:35. Bueno, freno la grabación. Bueno, volvemos a las 9:35 entonces. Sí. Voy a compartir. Párate de grabar, Pau. Sí, ahora grabo. Ahí comenzó de nuevo la grabación. ¿Y ahí se ve?
Sí, se ve bien. Bien. Bueno. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de bacterias. Recién vimos la clasificación de arqueas, ahora de bacterias, y mañana vamos a ver de eucariotas. Bacterias es un poquito largo, pero bueno, vamos a... Ahí, bueno, acá les muestro lo que les mostré recién, lo que vamos a ver ahora, que son las bacterias gram negativas, ¿sí? Que sería el tema 2.2, bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Mañana vemos eucariotas. Bien, entonces, ¿se acuerdan este árbol filogenético que habíamos visto recién, que es el árbol filogenético universal, que está determinado por análisis comparativo de secuencias de ARN ribosómica, que es lo que planteó Woz en su momento, pero esto, bueno, se va reactualizando día a día. Bueno, vamos a ver el dominio bacteria. Vimos el dominio arquea y ahora empezamos con el dominio bacteria. Para recordarles lo que ya les vimos en la unidad, en la diapositiva que vimos recién de arqueas, que mencionamos que las bacterias y las arqueas, con los primeros indicios de que hubo presencia de bacterias y arqueas fue hace 4.000 millones de años aproximadamente. Esto, lo que les agregué a esta diapositiva, es para aclararles y para contarles cómo se va clasificando en general. Esto es para cualquiera, es para una bacteria o para una arquea, para una eucariota. Es como uno va clasificando un microorganismo o un ser vivo. Por ejemplo, acá en esta diapositiva les puse Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria, que ya la vamos a ver ahora, es una enterobacteria. Y vamos clasificando esta bacteria, depende del dominio, según el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Sí? Por ejemplo, Escherichia coli pertenece al dominio bacteria, reino de bacterias. El filo, ahora vamos a ver todos los filos que están planteados en una clasificación para bacterias, ¿sí? Dentro del filo, ¿a qué clase? Es como una subclasificación, ¿sí? ¿A qué clase pertenece? En este caso, la Escherichia coli es una gama proteobacteria. ¿A qué orden? Enterobacteriales. Familia, Enterobacterácea. ¿Sí? Género, Escherichia, que sería el primer nombre, ¿sí? Escherichia, y la especie, coli. Entonces, cuando uno va a clasificar, tiene que tener en cuenta y tiene que tratar de ubicar a ese microorganismo en a qué dominio pertenece, a qué reino, qué filo, qué clase, o sea, cómo se ha clasificado. En este caso, Escherichia coli, ¿sí? Escherichia sería el género, coli la especie, o sea, esta es la especie Escherichia coli. Y dentro de Escherichia coli hay diferentes cepas. Significa que hay diferentes, son todas Escherichia coli, pero tienen una modificación, algo diferente, pero siguen siendo Escherichia coli. Eso se llama cepas, ¿sí? Eso es a nivel de cepa. Una especie puede estar formada por muchas cepas. Esto pasa para todos los microorganismos. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que se usa para hacer el pan. Saccharomyces cerevisiae es la especie, pero hay muchas cepas. Hay cepas que se utilizan para la vinificación, hay cepas que se utilizan para la panificación, diferente uso. Tienen algo, una pequeña modificación que hace que que tenga una característica diferente, pero comparten todas la misma especie, que sería, por ejemplo, lo que les dije recién, Saccharomyces cerevisiae, o en este caso, Escherichia coli. Bien, aproximadamente hay 10.000 especies diferentes de bacterias. Obviamente, nosotros no vamos a darles todas las bacterias, sino las que están relacionadas con aquellas bacterias que están relacionadas con el nitrógeno, lo que es la fijación del nitrógeno o el ciclo del nitrógeno en sí,
las que están relacionadas con la fermentación láctica y acética, las que son patógenas, los que hablábamos recién. Acá sí, recién decíamos que en Archaea no habían patógenas, en bacterias, como ustedes saben, hay muchas patógenas. Y aquellas bacterias que están relacionadas con el biocontrol. El biocontrol es la utilización de un microorganismo que puede inhibir a otro microorganismo y con el objetivo de reducir, por ejemplo, el uso de pesticidas químicos. Y también aquellas bacterias que son PGPR, que significa que son promotoras de crecimiento, o sea, son benéficas para la planta. Entonces, la clasificación, eso tengan en cuenta que solamente les doy la clasificación a aquellas bacterias que están relacionadas con estas características. Hay otras, porque en total hay como 10.000 especies diferentes de bacterias, pero vamos a hacer relación a esas bacterias, que son las que veíamos recién en el programa. A modo de información, yo voy a hablar en las diapositivas de diazótrofo y de diazótrofo, si es un diazótrofo libre o si es un diazótrofo simbionte. ¿Qué significa diazótrofo? Es un organismo que puede fijar el nitrógeno atmosférico y lo transforma en amoníaco o en amonio. Puede ser de vida libre, o sea, que no esté asociado a una planta, o sí que esté, por ejemplo, asociado a una planta, que en relación de simbiosis, que se llama, y que forme nódulos o rizodios. Esos se llaman diazótrofos simbiontes, los que forman nódulos, y diazótrofos de vida libre son los que no forman nódulos, que pueden fijar el nitrógeno y transformarlo directamente en amoníaco sin ninguna estructura especial como un nódulo. Bien, entonces, dentro del dominio bacteria existen 84 filos pertenecientes al dominio bacteria y solo 32 tiene cepas cultivables, ¿sí? Cepas que se pueden cultivar en laboratorio. De esos filos, de esos 32 filos que se pueden cultivar, solamente estudiaremos 6, ¿sí? Que son el filo proteobacteria, que es una gram negativa, el filo actinobacteria, que son gram positivas, firmicute, son gram positivas, filocianobacteria, filoclorobi y filonitrospira, que son gram negativas. Bueno, entonces empecemos con el filo proteobacterias, ¿sí? Entonces tenemos dominio bacterias, filo proteobacterias dentro de lo que son las gram negativas. Bien, dentro de lo que son las proteobacterias tenemos clases, tenemos 6 clases. Y ahí se dividen en clase alfa proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria, delta proteobacteria, epsilon proteobacteria y zeta proteobacteria. Las que tienen con cruz no las vamos a ver porque no tienen bacterias relacionadas con la fijación de nitrógeno o con productos de fermentación láctica. Entonces esas no las vamos a ver. Sí vamos a ver entonces alfa, beta, gamma y epsilon proteobacteria. Son todas gram negativas y la mayoría de estas bacterias son conocidas con relevancia médica, industrial o agrícola. En este filo proteobacterias encontramos diversidad de especies. O sea, hay especies que son quimiolitótrofas, otras quimiorganotrótrofas, fotótrofas, anaeróbicas, microaerofílicas, aerobias facultativas, bacilos rectos, curvados, cocos, esperilus, formas filamentosas, formadoras de yemas, con apéndice. ¿Se escucha? Sí, Cristi, hay alguien que levantó la mano. Ah, bien, es que escuché un ruidito. Ahora después contesto. Ah, bien. Bien, porque no, o si me lo querés decir, porque no lo puedo leer. Cuando estoy... No sé si tiene habilitado el micrófono, María Luz. Si me lo quieren preguntar. Ah, no, ha sido sin querer que apretó. Bueno, si pueden me preguntan en forma oral porque no veo el chat, ¿sí? Al compartir pantalla no veo chat. Si no, después contestamos por chat. Bien, entonces, dentro de dominio bacteria, filo proteobacterias, estamos en la clase alfa proteobacteria.
En tenemos órdenes rizobiales, rodospirilales y rodobacteriales. Dentro del orden rizobiales tenemos sí bacterias que forman nódulos. Estas son las que les decía que son los diazótrofos simbiontes. Pueden formar nódulos en las raíces y con la función de captar nitrógeno atmosférico y darle ese nitrógeno, lo transforman en amoníaco para la planta. Son beneficiosas. Forman entonces nódulos en las raíces. Hay géneros que van a escuchar que son formadores de nódulos, géneros bacterianos, como son la Bradyrhizobium, Mesorhizobium y Rhizobium. Rhizobium es el más conocido. Ahí tenemos una imagen de cómo las bacterias son capaces de formar ese nódulo. Ya cuando veamos interacciones, ahí Paola les va a explicar cómo se forman esos nódulos en las raíces y cómo captan el nitrógeno y lo transforman en amoníaco. Sí, pero eso lo vemos en detalle. Sí, en detalle lo vamos a ver en interacciones el jueves que viene. Yo ahora solamente les nombro, les digo que hay bacterias que forman nódulos, ¿sí? Bradyrhizobium, Mesorhizobium y Rhizobium. Bien, hay otras, dentro del orden rhizobiales también, hay otras bacterias que es Agrobacterium tumefaciens, que es capaz de formar unas agallas que se llaman la agalla de corona en las plantas. Esto es como que son perjudiciales para las plantas porque hacen que la planta se decaiga y baje su productividad. Es Agrobacterium tumefaciens. Forma tumores conocidos como agallas de corona, se llama, y porque tiene un plásmido T, ¿sí? El T significa tumor inductor. Después, dentro del orden rhizobiales, tenemos a Berinjeringia, que es una bacteria que fija el nitrógeno atmosférico, lo transforma en amoníaco, y es un diazótrofo de vida libre. No es simbionte, no forma nódulos. Simplemente ella puede transformar el nitrógeno atmosférico a amoníaco. Este es el caso dentro de lo que son los órdenes rhizobiales, de bacterias también benéficas, como Nitrobacter. Nitrobacter lo que hace es transformar el nitrito que está en el suelo, lo transforma en nitrato. Ese nitrato, como les dije, es benéfico para las plantas, el nitrito no. Entonces son como mejoradores de la productividad vegetal. ¿Por qué? Porque lo tóxico que puede haber en el suelo lo transforma a algo bueno. Entonces el nitrito se transforma en nitrato. Y la capacidad de transformar de nitrito a nitrato, la capacidad la tienen las Nitrobacter. A modo de recordatorio, el amoníaco constituye la base para la producción de los fertilizantes nitrogenados. O sea, si voy a tener una empresa que va a comercializar fertilizantes, tengo que tener fertilizantes nitrogenados, o sea, o pueden ser amoníaco anhidro, o urea, o nitrato de amonio, sulfato de amonio, nitrato de calcio y amonio, nunca nitrito, ¿sí? El nitrito, como les dije, es tóxico. Dentro de lo que son los órdenes, el orden, que es el otro orden, ¿sí? El rodospirilales, encontramos a bacterias del ácido acético. Esto también lo van a ver con más detalle, lo que es la fermentación acética. Lo que les quiero mencionar que en este orden, en el orden rodospirilales, encontramos a dos géneros, ¿sí? Acetobacter y Gluconobacter, que son bacterias del ácido acético. Ácido acético, ¿qué les suena? Un vinagre, por ejemplo. Estas bacterias son móviles, tienen flagelos, pueden ser flagelos peritríticos como Acetobacter o flagelos polares como Gluconobacter. Son aerobios estrictos, ¿sí? Por eso vamos a encontrar, cuando estamos produciendo vinagre, estas bacterias se encuentran sobre la superficie, ¿sí? Más en contacto con el oxígeno. Oxidan el alcohol y los azúcares, porque así transforman el etanol en ácido acético. Habitan en los zumos de frutas fermentadas y se utilizan para fabricar vinagre y en la producción de vitamina C. Y hay otro, dentro de este orden, hay otra bacteria que es la Azospirillum. Los Azospirillum se comercializan estas bacterias
porque son fijadoras de nitrógeno. El que puedan fijar el nitrógeno, eso aumenta la productividad de un cultivo. Entonces, lo que hacen es, se comercializan azospirillum y estos se colocan, los microorganismos se colocan sobre el suelo, ¿sí? Y esto permite que la planta fije más nitrógeno, ¿sí? Son diazótrofos de vida libre, no van a formar nódulos en las raíces, pero sí van a contribuir a que ese suelo alrededor del cultivo tenga más cantidad de nitrógeno, y son aerobios estrictos. Dentro del orden Rhodobacterales tenemos a Paracoccus, que es un desnitrificante. Este también, ¿qué hace esta bacteria? Transforma nitrato en nitrógeno atmosférico, o sea, devuelve el nitrógeno que está en forma nitrato, que es benéfico para la planta, lo transforma en nitrógeno atmosférico. Entonces esto sería algo negativo para los cultivos tener Paracoccus, porque disminuiría la cantidad de nitrato, que es el benéfico para las plantas. Entonces, dentro de lo que es clase alfa proteobacterias, vimos orden Rhizobiales, orden Rhodospirillales y orden Rhodobacteriales. Pasemos a la clase beta proteobacterias. Dentro de la clase beta proteobacteria tenemos el orden Bucordiales, orden Hidrogenofitales y orden Nitrosomonodales. Dentro del orden Bucordiales tenemos la Bucordelia. Esta bacteria fija nitrógeno, ¿sí? Hay diferentes especies que fijan nitrógeno. Hay unos estudios realizados en arroz, donde al fijar nitrógeno estas bacterias pueden aumentar la productividad del arroz. Son biocontroladoras, se utilizan para aumentar la biomasa mediante la producción de enzimas y de auxinas, y algunas cepas han sido caracterizadas como patógenas para el ser humano. Entonces, antes de aplicarlas en un cultivo, habría que saber si esa cepa es patógena o no es patógena para el ser humano o para las plantas. Bien, dentro del orden Hidrogenofitales tenemos a Thiobacillus, que transforma también, como recién veíamos, otra bacteria que es desnitrificante. Transforma el nitrato a nitrógeno atmosférico. Entonces, también sería una bacteria que no sería benéfica para lo que es la agricultura. Dentro de lo que son los órdenes nitrosomonodales, tenemos las nitrosomonas y la nitrospira. Lo que hacen estas bacterias es oxidan el amoníaco. Si oxidan el amoníaco, están transformando a nitrito. Y si lo transforman a nitrito, son bacterias que pueden ser perjudiciales para los suelos de los cultivos, porque están transformando el amoníaco a nitrito, tanto nitrosomona como nitrospira. Bien, vimos clase beta proteobacteria. Ahora pasamos a la clase gamma proteobacteria. Los órdenes, el primer orden que está dentro de la clase gamma proteobacteria es el orden enterobacteriales. No son esporulantes, no producen esporas. Y estas son las bacterias entéricas. Bacterias entéricas son las bacterias patógenas, ¿sí? Escherichia coli, por ejemplo, ahí se la subrayé, una de las más conocidas. Salmonella es otra, pero hay otros géneros como Enterobacter, Klebsiella, Erwinia, Serratia, Shigella, Proteus. Son todas bacterias entéricas. Pueden producir, esto es a nivel de cepa. Hay cepas que producen, tenemos la especie, ¿sí? Y dentro de esa especie hay cepas que pueden producir enfermedades, ¿sí? En los seres humanos, en las plantas, estas son más de seres humanos y de los, ¿sí? Y de animales, no en plantas, no tanto en plantas. Por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli lo que hace es produce diarreas, infecciones urinarias, produce unas enterotoxinas. ¿En dónde les encontramos Escherichia coli? En alimentos contaminados, por ejemplo, una carne cruda puede tener Escherichia coli, en un agua que está cercano a aguas fecales o aguas residuales, en verduras mal lavadas, en leches no pasteurizadas. Se sintetiza, hay algunas que son benéficas, algunas cepas que son benéficas porque sintetizan vitaminas,
en el intestino, la vitamina K, y también intervienen en el ciclo de nitrógeno porque transforman el nitrato a nitrito. O sea, serían tóxicas para las plantas porque producen nitrito y son patógenas para el ser humano. Otras bacterias entéricas, tenemos acá en la imagen a Salmonella, Proteus, Shigella. Salmonella produce la fiebre tifoidea y gastroenteritis, Proteus infecciones urinarias, Shigella gastroenteritis graves, la disentería porque produce una endotoxina. ¿Qué otros ejemplos? La Enterobacter aeruginosa es otra bacteria entérica que se llama, afecta el sistema urinario, la piel, ¿sí? Y Serratia también, sistema urinario y el sistema respiratorio. Tanto Enterobacter aeruginensis como Serratia son infecciones típicas de hospital, ¿sí? Hospitalarias. Klebsiella es la que produce las neumonías, algunas neumonías en los humanos, pero a nivel en relación al ciclo de nitrógeno, fijan el nitrógeno en anaerobiosis, una propiedad que no es característica de otras bacterias entéricas. Dentro de lo que son las bacterias entéricas, la Klebsiella es la única que fija el nitrógeno. Entonces dentro de la clase de Proteobacteria tenemos otro orden, que es el orden pseudomonodales, que son las pseudomonas, son bacterias quimio-organotrofos, son desnitrificantes, transforman el nitrato a nitrógeno atmosférico, causan las pérdidas de fertilizantes, porque si tenemos fertilizantes en base a nitrato, y estas convierten el nitrato a nitrato atmosférico, el nitrato atmosférico vuelve a la atmósfera, perdemos fertilizantes. Hay algunas pseudomonas que son patógenas, y son patógenas para el ser humano, por ejemplo, la pseudomona aeruginosa, que produce infecciones típicas de infección de hospitales, infecciones hospitalarias, produce como neumonías y desnitrificantes, también intervienen estas pseudomonas, son desnitrificantes, transforman nitrato a nitrógeno atmosférico. Y en las plantas, ¿qué puede hacer una pseudomona? Pero otra especie, que es la pseudomona syringae o la pseudomona marginale, puede afectar, producir lesiones cloróticas. La syringae produce lesiones cloróticas y la pseudomona marginalis produce podredumbre, afecta los tallos, los brotes, ¿sí? Las hojas raramente no lo hace, solamente es una podredumbre de tallo. Entonces, fíjense cómo diferentes especies pueden afectar. Una especie, como es la pseudomona aeruginosa, a nivel de una cepa de pseudomona aeruginosa, puede afectar al ser humano, y otras especies, como la pseudomona syringae o la marginalis, pueden afectar las plantas. Bien, dentro del orden pseudomonodales hay otro, además de pseudomona, Azotobacter, que también interviene en el ciclo del nitrógeno. Fija el nitrógeno, es un diazótrofo de vida libre que no produce nódulos, es aeróbico y produce capas mucosas, y algunas de cepas de Azotobacter son PGPR. PGPR son promotoras de crecimiento vegetal. O sea, son benéficas. Dentro del orden, hay otro orden, que es el orden Vibrionales, que en este caso tenemos los que causan el cólera, ¿sí? Que es Vibrio cholerae. Esta bacteria es móvil y curvada, ahí la vemos en la imagen, y libera una toxina colérica. Hay otra especie, que es la Vibrio parahemolyticus, que ha producido gastroenteritis en Japón y llega a producir sangrados. Dentro del otro orden que seguiría es el orden Chromatiales, y tenemos 3 géneros de bacterias, que es Nitrococcus, Nitrosococcus y Chromatium, que también intervienen en el ciclo del nitrógeno. El Nitrosococcus es una oxidadora de amoníaco, sería no beneficiosa para los cultivos, para el suelo, porque produce nitrito. La Nitrococcus sí
es oxidador, o sea, transforma a nitrato, y el Chromatium, acá al costado, a mano izquierda abajo, sería el Chromatium, que es la bacteria púrpura de azufre, es fijadora de nitrógeno. El último orden dentro de lo que son las gamma-proteobacterias, el orden xantomonodales, y tenemos bacterias que son patógenas, que son las xantomonas. Esto lo van a ver en fito, no lo voy a mencionar cómo es que invade y afecta a los cultivos, sino solamente ustedes tienen que saber que hay especies xantomonas que afectan a cítricos, a frutales, endros, ¿sí? Eso lo ven en fito. Bien, terminamos con la clase de gamma-proteobacterias, que es todo lo que les estuve mencionando. Las clases delta-proteobacterias no las voy a mencionar, y pasamos a clase epsilon-proteobacterias, donde hay un orden que sería el orden Campylobacterales. Este orden Campylobacterales, es una de las especies más representantes de este orden, es Helicobacter pylori. Este Helicobacter produce gastritis, ¿sí? Puede producir úlceras, habita en el intestino y en la cavidad oral, ¿sí? Y además interviene, además de ser patógena para el ser humano, asimila nitrógeno. Porque produce ureasas, ¿sí? Enzimas que degradan la urea. Entonces, después de mencionar todo el filo, las diferentes clases del filo proteobacteria, que serían todas las gram negativas, pasamos a la clasificación de lo que son las gram positivas. Entonces, vimos el filo proteobacterias gram negativa, que sería lo que está con rojo. Eso es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Que es alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Todo es la clasificación. Ahora pasamos a gram positivas. Hay varias que son gram positivas. Solamente vamos a ver el filo actinobacterias y el filo firmicutes. Bien, el filo actinobacterias, que son los actinomicetes, los pueden llegar a escuchar como actinomicetes, contienen genomas con alto contenido de citosina guanina. Son bacterias gram positivas con elevado contenido, ¿sí? De citosina guanina. Por eso se llaman más CG. Dentro del filo firmicute son bacterias formadoras del ácido láctico, formadoras de endospora. Ya vamos a ver que estas son las bacterias que intervienen en la fermentación láctica, en la producción de yogur, por ejemplo. Y estas, lo que es el filo firmicutes, contiene bajo contenido de citosina guanina en el genoma, ¿sí? Entonces se las denomina bacterias gram positivas con bajo contenido de citosina guanina, el menos CG que se llama. Bien, entonces, vamos ahora a entrar en lo que son el filo actinobacterias. Dentro del filo actinobacterias tenemos órdenes, ¿no es cierto? Uno de los primeros órdenes que vamos a ver es el orden actinomicetales. Dentro del orden actinomicetales tenemos a la bacteria Streptomyces. Streptomyces es aerobia y filamentosa, ahí tenemos una imagen. La mayoría produce esporas. ¿Cómo se dan cuenta si está en el suelo Streptomyces? Porque Streptomyces produce la geosmina. Geosmina es un olor a tierra mojada. Entonces, en esas tierras oscuras que sintamos el olor a tierra mojada, eso es producto de la Streptomyces. Streptomyces produce geosmina que da esa característica, que tiene esa característica de que da olor a tierra mojada. Produce antibióticos. Streptomyces, hay más de 60 antibióticos realizados en base a Streptomyces. Por ejemplo, nosotros usamos en el laboratorio cloranfenicol. Cloranfenicol está realizado en base a Streptomyces venezuelae. Pero hay otros antibióticos, streptomicina, bueno, que es de Streptomyces griseus, tetraciclinas. Las Streptomyces son patógenas. Esto les pongo que raramente son patógenas
porque hay que hacer estudios a nivel de cepa. Hay cepas que pueden llegar a ser patógenas, pero por lo general Streptomyces es patógeno. Al contrario, produce antibióticos que sí matan a otros microorganismos y serían benéficos para el ser humano. Y algunas Streptomyces se utilizan en biocontrol o como promotoras de crecimiento vegetal. Dentro del orden de actinomycetales tenemos otros, que es el Mycobacterium tuberculosis, que es el que produce la tuberculosis. Es de crecimiento lento, produce ácidos micólicos y son los que producen, bueno, como es su nombre, la tuberculosis. Dentro del orden de actinomycetales encontramos otra especie, que es la Frankia alni. Esta especie, Frankia alni, sí hace nódulos, es simbionte, o sea, es un diazótrofo simbionte. Diazótrofo porque puede producir nódulos, o sea, en plantas no leguminosas. Los rizobiales que les mostré en las imágenes, de donde había una raíz con nódulo, esas son mayoritariamente leguminosas. Frankia alni, esta especie, hace nódulos para poder fijar el nitrógeno, pero en plantas que no son leguminosas. Lo hacen en alisos, en casuarinas. En ese tipo de plantas ellas pueden formar nódulos, fijar el nitrógeno y transformar el nitrógeno atmosférico en nitrógeno en amoníaco. Y de ahí a nitrato. Dentro del orden actinomycetales encontramos las Bifidobacterium también. Estas bifidobacterias se encuentran normalmente en el intestino y actualmente se las comercializa como probióticos, son microorganismos benéficos para la salud humana, y comercialmente está ahí la marca, es una Activia. La Activia está realizado se le incorpora a este yogur, se le incorpora Bifidobacterium animalis sp. lactis. Este Bifidobacterium es el que es probiótico y se comercializa actualmente. No es el único probiótico que se comercializa en yogures, y ahora lo vamos a ver. Pero dentro del orden actinomycetales encontramos a Bifidobacterium, que es un probiótico. También es a nivel de cepa, o sea, hay que ver si la cepa tiene características probióticas, que esto también ya lo van a ver más adelante con Paola. Bien, entonces terminamos con las actinobacterias, que eran gram positivas, que tenían mayor cantidad de citosina guanina en el genoma. Ahora pasamos a los firmicutes, que también son gram positivas y que tienen baja cantidad de citosina guanina en el genoma. Y los que están marcados con la flecha roja. Bien, dentro del filo firmicutes tenemos 3 órdenes. O sea, hay varios órdenes, pero los que me interesa que aprendan es que tenemos el orden lactobaciliales, el orden clostridiales y el orden baciliales. Dentro de lo que es el orden lactobaciliales, tenemos las bacterias productoras del ácido láctico. Estas son las bacterias que se agregan, se incorporan a la leche para producir el yogur, el queso o productos fermentados, ¿sí? Son anaerobios aerotolerantes, pueden crecer en presencia de oxígeno, eso significa, y los géneros principales son Lactobacillus, Streptococcus y Leuconostoco. Lactobacillus, sí, es uno de los más conocidos. Acá tenemos una imagen de un lactobacillus, son bacillus en cadena. Y lo que hace el lactobacillus es producir ácido láctico. Eso es la acidez. Cuando nosotros comemos un yogur, esa acidez está producida por el lactobacillus. Son homofermentativas, significa que producen solamente ácido láctico. Acá tenemos una imagen. Para elaborar el yogur no solamente necesitamos el lactobacillus, que la especie que necesitamos es Lactobacillus delbrueckii. Necesitamos Streptococcus thermophilus, ¿sí? Mezclando los dos, nosotros obtenemos un yogur.
En cuestiones de probióticos a nivel comercial, que hemos observado que tenemos un lactobacillus, el Lactobacillus casei, que es el de Lactimel, y el Lactobacillus rhamnosus, que es el de un marca yogurito. O sea, fíjense cómo se utilizan los lactobacillus tanto para hacer yogur como para incorporarse como un probiótico en un yogur. Como les dije anteriormente en la Sarquia, después de darle toda la clasificación que está basada en lo que es en el libro de microorganismos de Brock, mostré en Arqueas que había un artículo científico que en el 2020 las reclasificaba las Arqueas. Bueno, en lo que son los lactobacillus también hay una reclasificación, ¿no? Esto es del año pasado, de 2020, sí, de 15 de abril de 2020, donde reclasifica, donde ahora dicen que ya no se llaman Lactobacillus casei, sino se llama Lactica casei bacillus casei. Esto es muy reciente y solo lo que quiero es que lo sepan nada más, que hay una reclasificación y que siempre hay que actualizar. Hay un cambio en el nombre científico, ¿sí? Y hay una reclasificación del género en 25 géneros. Antes habían menos géneros, como que han encontrado más géneros y los reclasifican, y los 23 géneros nuevos, ahí los menciono, que es la Olzaphelia, Milobacteria, bueno, un montón, son 20 géneros nuevos. Pero esto es toda información. Nosotros pasamos a la taxonomía del Brock. Bien, dentro del orden de lactobaciliales tenemos el Streptococcus. ¿Se acuerdan que les dije que recién estaba el Lactobacillus del Recchi más Streptococcus? Son los dos bacterias que tienen que estar sí o sí para que se forme el yogur. Se venden a nivel comercial cultivos puros de estos dos bacterias que se incorporan a la leche para hacer yogur. O puede hacer yogur a partir de un prado. Hay varias especies de Streptococcus, como Streptococcus, bueno, Thermophilus, que es la que se utiliza en la elaboración del queso y del yogur, Streptococcus que intervienen en la elaboración de la manteca, y hay otros que son patógenos, como el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus mutans, que causan infecciones en el nivel superior o sea, lo que es en la garganta o en las caries del cuerpo humano. Otra bacteria perteneciente al orden de lactobacillales es la Leuconostoc. Es una heterofermentativa, o sea, no solamente produce ácido láctico, también, bueno, produce diacetil, acetoína. Se utiliza para la elaboración del queso azul porque abre los quesos y hace que se hagan agujeritos en el queso, entonces ahí puede invadir el Penicillium roqueforti, que es el que permite la elaboración del queso azul y le da el gusto distintivo. También se utiliza el Leuconostoc para hacer chucrut, que ya lo vamos a ver, y para el vino, donde queremos reducir la acidez del vino, que esto también ya después lo vamos a ver. Y ahí produce dextrano que se utiliza para las transfusiones. Dentro de lo que es el otro orden, el orden Clostridiales, tenemos a los Clostridium, que sí son bacterias patógenas, como Clostridium tetani, que es el que produce el tétano, Clostridium botulino es el que produce el botulismo, el Clostridium perfringens gangrena, y hay otros Clostridium como el Clostridium pasteurioranum, que es un fijador de nitrógeno. O sea, en su mayoría son patógenos. Esto ya después lo vamos a ver, que tenemos que tener cuidado en las conservas en cuanto al Clostridium botulinum. El Clostridium tetani hay que tener cuidado con las heridas cuando están abiertas y en contacto con el suelo, con la superficie donde puede haber Clostridium tetani. Sí, son bacterias que hay que tener cuidado porque están catalogadas como patógenas.
Dentro de lo que son el orden, que es el otro orden, el orden Bacillales, encontramos a Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis produce una proteína cristalina, toxina BT, y es la que se utiliza como insecticida. Esto lo pueden ver, que se comercializa, así se llama la toxina BT, o el producto. Tiene diferentes marcas, pero lo que hace esta toxina es inducir la formación de poros en los insectos, y estos insectos mueren. Ese es uno de los productos que encontré. Lo que separa es la endospora, porque Bacillus produce endosporas. Se comercializan como insecticidas biológicos. O sea, serían benéficos para la agricultura. Bacillus también es biocontrolador, o sea, puede inhibir el desarrollo de hongos, entonces podría usarse como algo natural, sin reducir el uso de herbicidas químicos. Entonces, Bacillus subtilis, el pumílico, el Amyloquifaciens y el Licheniformis son Bacillus benéficos ya que puede defender o puede disminuir el crecimiento de hongos patógenos, por ejemplo, en las plantas. Tienen diferentes mecanismos, que ahí se los nombro, hay excreción de antibióticos, producen enzimas, todos ven que puedan inhibir a los hongos fitopatógenos. Dentro de los Staphylococcus, dentro del orden Bacillus tenemos Staphylococcus, que son patógenos. Staphylococcus son patógenos para el ser humano. Staphylococcus epidermis, bueno, produce manchas como en la piel, ¿sí? Y Staphylococcus aureus puede llegar a producir meningitis, artritis, osteomielitis. Son patógenos. Entonces, Coccus está categorizado como bacterias patógenos, eso hay que evaluarlo a nivel de C. La listeria es otra bacteria dentro del orden Bacillales que crecen a bajas temperaturas, entonces puede crecer en quesos o salchichas que se encuentran en la heladera por mucho tiempo, entonces hay que tener cuidado porque ellas pueden multiplicarse en frío y pueden llegar a producir una enfermedad que es una meningitis. Bien, a modo de resumen, hay dentro del orden Bacillales y Clostridiales, hay que no forman endosporas, que sería Listeria y Staphylococcus, y los que forman endosporas son Bacillus y Clostridium. Son endosporas resistentes, que esto lo vieron con Paola, cuando Paola les explicaba la estructura de las endosporas. Bien, entonces eso está dado, y después, por último, esto es lo más cortito, tenemos otras gram negativas, que serían las cianobacterias, las clorobi y la nitrospira. De esta diapositiva lo que tienen que saber que las cianobacterias, algunas fijan nitrógeno. Ahí les nombro los órdenes que fijan nitrógeno. Estos no hay que estudiarse estos órdenes, sino solamente saber que hay bacterias, cianobacterias, que fijan nitrógeno. Y respecto a los otros filum, que es el filum clorobi y el filum nitrospira, también que participan en lo que es el ciclo del nitrógeno. Clorobium fija nitrógeno y en la nitrospira oxida nitrito a nitrato, entonces sería benéfica para la agricultura. También la nitrospira se utiliza en las plantas depuradoras de aguas residuales y de nitrogenadas. Entonces, esta clasificación que hemos visto, todos los filos, ¿sí? Filobacterias, Firmicutes, cianobacterias, Clorobi, nitrospira, que están con verde, y los diferentes órdenes. Hemos visto gram negativas y gram positivas. Y hasta ahí nomás. Voy a cortar entonces la grabación. Me dejo de compartir. Veamos las preguntas. En general, los lactobacilos es muy difícil a base de vegetales. No, todo proceso en laboratorio
a ver, tiene sus tiempos. Aislar, que significa tomar ese microorganismo de un sustrato, por ejemplo, y ver si es lactobacillus, bueno, lleva su tiempo. Después ver si ese lactobacillus tiene características benéficas o no, o si se puede utilizar como un probiótico, lleva otra serie de estudios. Bueno, Paola se dedica a eso, al análisis de probióticos, de aislamiento de probióticos, y bueno, lleva su tiempo. Son ensayos, porque tenés que corroborar si ese lactobacillus no es patógeno, es lo primero que tenés que hacer. Y después, si ese lactobacillus, bueno, se puede utilizar como probiótico, ¿sí? Toda serie de ensayos con microorganismos lleva su tiempo. Pero bueno, lleva su tiempo, pero lo puede, por ejemplo, en Xerella hicieron todos los ensayos, aislaron lactobacillus, y ellos son los que aislaron en Xerella Tucumán, aislaron el lactobacillus casei, que es el que utilizan como probiótico en el Actimel. Entonces llevó una serie de estudios, supongo que 1 o 2 años debe haber llevado ese estudio de caracterización del lactobacillus para después venderlo. Claro, como les dice Cristina, lo primero que se analizan, lo primero que se hace es hacer estudios de bioseguridad. Y si los van a emplear como probióticos, tienen que, el segundo paso, digamos, son estudios sobre la tolerancia a las distintas condiciones del tracto. Y luego evaluar si presentan o no propiedades benéficas para el ser humano, para animales, porque se usan mucho también los probióticos para aves de corral, para peces, ¿sí? Para el ganado vacuno también. Y los lactobacillus, en realidad en el laboratorio, por ahí si se hacen crecer en medios específicos y son un poco lentos su crecimiento, y hay que tener en cuenta también las condiciones de oxígeno, ¿sí? Porque toleran el oxígeno, pero necesitan menores concentraciones que los aeróbicos, bien, como por ejemplo una levadura. Las diferentes tolerancias al oxígeno lo vamos a ver dentro de unas clases, cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a la presencia de oxígeno. Ahí estoy viendo que preguntan, Juan Manuel, sobre la el fecha primer parcial. El primer parcial, entonces, es el miércoles que viene. Ya le vamos a decir la modalidad. Ya le vamos a decir la modalidad, a ver cómo lo vamos a tomar. Bien, es el miércoles de la semana que viene y va incluida hasta la clase de mañana. A ver, ya les confirmo. Sí, creo que es 1. Es 1 de septiembre, sí. Sí, 1 de septiembre, sí. Va a ser por acá, modo virtual. Sí, el año pasado hicimos como de multiple choice, o sea, ustedes eligen la respuesta. Puede ser una o más de las opciones que se le presenta para cada una de las preguntas, y ustedes tienen que elegir una o más de esas opciones. Por lo general son 3 o 4 las opciones, y son alrededor de 25 preguntas, y les damos un tiempo de 30 o 40 minutos. Sí, para el parcial. Sí, para el parcial cámara prendida y micrófono. O sea, el micrófono en realidad no, porque si no solamente cámara. Claro, el micrófono no hace falta, solo o sea, ingresen con el micrófono por las dudas que necesitan hacer una consulta, pero manténganlo en silencio. De cursar presencial, tal vez sería, la semana que viene tenemos parcial, ahí no sería eso, tal vez la otra, ¿no es cierto, Pau? O sea, sí. Tenemos que ver todavía cuántas
o sea, cuántas aulas de las más grandes está disponible, y ahí vamos a... Apenas tengamos esa información, se las decimos por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda más? No, profe. Bien, mañana, si les Mañana parece, vemos. acordamos un día de consulta si necesitan, para el parcial. Bueno. Podemos acordar, la consulta puede ser virtual o presencial, ¿sí? Como a ustedes les parezca mejor. El que necesite consulta nos escribe un mail y ahí organizamos y coordinamos qué día y horario. O por el grupo de WhatsApp. Claro, por el grupo de WhatsApp, o mañana nos dicen quiénes van a necesitar y ahí coordinamos un horario. Siempre, con respecto a tu pregunta, Ramiro, el número máximo de gente, bueno, eso lo tenemos que saber, depende de los mails que vamos a recibir. Si son 2 o 3, no hay problema. Si son un poco más, bueno, nos podríamos poner, si es presencial, nos podríamos pedir un aula. Siempre tenemos que estar distanciados 2 metros y con barbijo, obviamente. Pero eso depende de la cantidad de chicos que nos digan que necesitan consulta, ahí organizamos la consulta. Y si no, en forma virtual. Sí, las bacterias del Clostridium. Clostridium está también en los rumiantes. Eso ya después lo van a ver con Paola. Paula les va a explicar la fermentación que sucede en el... Claro, también van a encontrar Escherichia. Hay varios géneros que en el ambiente pueden ser patógenos, pero dentro del sistema del tracto gastrointestinal cumplen una función, ¿sí? Participan de la parte digestiva, digamos. Sí, siempre. Esa es una muy buena pregunta. A ver, siempre hay que tener cuidado cuando trabajamos, no con guano, sino con muestras de suelo, con muestras sobre todo de suelo, porque en el suelo es un reservorio de microorganismos. Encontramos todo tipo de microorganismos. Entonces, si trabajan con muestras de suelo en un laboratorio y quieren hacer crecer microorganismos, tienen que tener mucho cuidado, porque pueden venir cepas patógenas. Igual con los guanos, con todo material. Siempre hay que estar atento y evaluar eso que Paula les decía, realizar los ensayos de bioseguridad para si uno quiere seleccionar un microorganismo que después lo quiere asperjar en el, o sea, que si es patógeno o endógeno, por ejemplo. Pero siempre hay que tener cuidado. No sé, han visto toda la clasificación de bacterias que les he dado. He nombrado muchas veces la palabra patógena, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y a todo tipo de microorganismos. Siempre lo que hacemos nosotros en el laboratorio con Paola es decir, toda muestra que viene de afuera tiene posibles microorganismos patógenos. O sea, nosotros lo tomamos así. Entonces, tenemos las precauciones de no respirar, de no inhalar eso, de ponernos alcohol en las manos, de trabajar en unas cámaras que ya les vamos a mostrar, unas cámaras de flujo laminar, todo con toda la precaución, porque una esporita que puede estar ahí, han visto que yo les mostré que habían algunas bacterias que esporulaban y otras bacterias que no producían esporas. Bueno, hay que tener cuidado con todo eso. O sea, siempre tratar a cualquier muestra como posible reservorio de microorganismos patógenos. Claro, y el suelo es el principal reservorio de microorganismos, de las células vegetativas y de las esporas, ¿sí? Que acuérdense que las esporas son estructuras inertes, pero que pueden estar en forma de esporas años,
y una vez que encuentran las condiciones, ahí recién se transforman en la célula vegetativa. Que en muchos casos de Clostridium y Bacillus, cuando consumimos la espora, recién dentro del tracto gastrointestinal es cuando se convierte en la célula vegetativa y produce las endotoxinas. ¿Alguna duda más? Si no, cualquier cosa me escriben en un mail. Si no, también mañana nos vemos de nuevo, Sí. y ahí podemos arrancar si tienen alguna duda, si les queda alguna duda. Ya por hoy terminamos, entonces, con arqueas y bacterias. Mañana es todo eucariota. Sí, lo subo ahora. Yo ahora estoy en mi casa, me voy ahora a la facultad y ahí ya lo subo. Dentro de acuérdense que las diapositivas están convertidas a PDF y están subidas en cada unidad, ¿sí? Lo de hoy va a ser subido en la unidad 2. Todas las de la unidad 1 ya están subidas. Sí, yo las subo más al mediodía, ahí las subo, las de ahora. Y si ya no hago más arreglos y nada, no actualizo más las diapositivas de mañana, también se las subo. No, ya se lo hemos aclarado eso. Lo que en las clases, los PowerPoint que nosotros les mostramos, son solo una guía, ¿sí? Para que ustedes después vayan al libro y sigan estudiando y profundizando. O sea, no es aconsejable que estudien solo de las diapositivas, recuerden. Tienen que consultar con la bibliografía. Nosotros por lo general ponemos artículos de donde hemos obtenido la información, o si no, les indicamos de qué libro pueden tomarlo. Como está colgado ya en el aula, el libro El Brock, que es el libro de cabecera, digamos, y después hay otros libros como el Tórtora, que también de ese libro también pueden sacar información. Esto, lo que acaba de explicar Paola, es para cualquier materia, ¿sí? Las diapositivas son una explicación básica después ustedes tienen que ir y profundizar en los libros. O sea, se estudia de los libros, no de las diapositivas. Las diapositivas, fíjense, tienen algo, o sea, menciona algo y uno habla. O sea, tienen que ir al libro. O sea, acostúmbrense a estudiar del libro, que es donde más van a aprender y pueden sacarse todas las dudas, igual con nosotros en las consultas, pero amíguense con los libros. Bueno, si no tienen ninguna duda más, nos vemos mañana a las 8:15. Mañana. Bueno, nos vemos mañana.